Hoy vamos a entrar al capítulo 5 de Josué. Tengo que tomarme los próximos 3 miércoles para terminar todo este capítulo. Y la razón de ello, porque así como ven este bosquejo, le tuve que cortar. La verdad, tuve que cortarle a este bosquejo porque hay mucho que tengo que decirles, muchas lecturas bíblicas que quiero darle. Y entonces hoy voy a llegar simplemente al punto, al punto número 1, al 1 del 1. Okay. Hasta ahí voy a llegar y ya después el otro miércoles, amado, no tire esto. Aguántese de hacerlo avioncito hasta que termine. ¿Qué le parece? Okay. Amado, así que, amados, y después, de todos modos vamos a tener unos extras de la parte 2. Van a ser 3 partes en el capítulo 5 de Josué. Preparándonos para la victoria. Porque hay gente de fe, gente cristiana, gente que, amados, Dios se manifiesta y hace milagros, pero no alcanzan a vivir la vida de victoria del cual fueron diseñados para vivir. Y le voy a decir por qué. Porque asumimos que la vida es de milagros tras milagros, de victoria tras victoria, sin querer pagar un precio en la disciplina de la consagración y de, amados, la preparación que uno tiene que hacer. Dios, no hay duda, es el hacedor de milagros. Pero Dios también espera que tú y yo cumplamos con su palabra y estemos preparados, porque el cristiano, la gente de fe, no está exentos de problemas. Si alguien te dijo a ti que al venir a Cristo todos tus problemas se iban a acabar, te mintió. Porque al contrario, si tú vienes a Cristo y lo declaras y lo confiesas públicamente, ¿sabes quién se está oyendo? El diablo. Y dice, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si en verdad es fiel. Y muchas veces nosotros, la gente de fe, no ganamos las victorias porque no sabemos cómo prepararnos para la guerra, cómo pelear. Y hay un tiempo en que Dios va a operar milagros, como lo hizo en el capítulo 4 de Josué, donde abrió el mar, el río Jordán, hizo un milagro, cruzaron. Pero ahora Dios los detiene y les dijo, ahora prepárense, porque falta conquistar la tierra. Faltan enfrentarse con enemigos. Y ahora quiero llevarlos por un proceso de consagración. Quiero llevarlos por un proceso de santificación, de que ustedes entiendan en quién y dónde están parados. Ahora, eso es lo que nos va a presentar todo el capítulo 5 de Josué. La nación de Israel había llegado a salvo al otro lado del río del Jordán. Si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que, amados, el Jordán fue un desafío y solamente Dios pudo operar esos milagros para que pudieran cruzar el río en seco. Y el cruzar el río Jordán fue un gran milagro. Fue un gran milagro el cruzar ese río. Era el tiempo en que las aguas estaban desbordadas. Pero también ese milagro envió un gran mensaje al pueblo que habitaba en la tierra. Ahorita voy a leerles. El versículo 1 lo dice todo, porque el pueblo escuchó lo que Dios hizo con ellos. Así que fue un gran milagro, pero a la vez fue un gran mensaje, porque el pueblo escuchó cómo Dios los ayudó. Por eso, amado, cuando Dios quiere llevarte por el valle de sombra, de muerte, de dificultades, y darte lo que Él te prometió dar, su nombre está de por medio. Porque Él dice, por amor a mi nombre va a estar contigo. Entonces, cuando tú no te preparas, amado, y eres una derrota, y, amados, el diablo te vence en esta, amado, el nombre de Dios es deshonrado. Porque la gente y el mismo diablo va a empezar a decirte, ¿acaso no es al Dios al que sirves? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no pudiste con esta? Porque todos nosotros hemos pasado por dificultades donde llega un momento de cuestionar si en verdad estamos o no estamos en lo correcto. Los cananeos ya estaban con miedo. Había un temor por lo que, inclusive, ahí le va, el diablo debería de temblar cuando oye de tu testimonio.
Pero si el diablo no tiembla y se carcajea, es que la verdad hay mucho que decir, ¿no cree usted? El pueblo de Israel ya había conquistado, ya había llegado después de 40 años y los enemigos estaban con miedo. Es lo que ahorita lo vamos a leer. Y ahora el temor de ellos los había totalmente desmoralizado. O el diablo va a tener miedo de ti para desmoralizarse, o tú vas a tenerle miedo al diablo y te vas a desmoralizar. Por eso es muy importante este capítulo, porque nos va a enseñar, si quieres conquistar las promesas de Dios para tu vida, tienes que prepararte para lograr. O sea que Dios te dice, aquí están, pero tienes que hacer tu parte. Tienes que reclamarlas, tienes que entrar en el proceso y el diseño perfecto de Dios. Ahora, uno esperaría que Josué movilizara a todo su ejército inmediatamente y atacara Jericó. Ya entraron, vamos, que no hay que perder ni días ni horas, hay que seguirle. Pero después de todo, el pueblo de Israel había estado unido, siguiendo a Dios. Y el pueblo que habitaba la tierra en ese momento estaba paralizado por el miedo. Tenían temor. Inclusive, déjenme darle lectura nomás al versículo 1. Al versículo, lo tienen ahí, amados ustedes. Capítulo 5, versículo 1. En efecto, un gran pánico. Miren lo que dice aquí. Invadió a todos los que. No lo más acierto. Recuerden que les hablé que cada ciudad tenía un rey. Amados, había un pánico en todos los reyes, dice, amorreos, que estaban al oeste del Jordán, y a los reyes del cananeo de la costa de Mediterráneo. Cuando se enteraron, cuando oyeron, cuando supieron, dice, cuando se enteraron, o sea, no tenían miedo más por tener miedo, no, se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas que los cruzaran. Inclusive, de tanto temor y pánico que tenían, dice, no se atrevían a hacerles frente. El enemigo, la gente que está siempre acusándote, tiene que saber a quién Dios sirves. ¿Se escuchó eso? Tiene que saber a través de tu vida, a través de lo que Dios opera en ti. Pero yo encuentro a gente que vive más derrotada ahora de cristianos que cuando estaban en el mundo. No volteé a verlo, no lo codié, te estoy diciendo. ¿Qué te dije? El pastor me lo está comprobando. Este viejo que no agarra la onda. Si alguien debería de ver la vida de victoria que tú llevas, es el mundo. Y eso es lo que está pasando en este cuadro. Estamos viendo que, amados, el pueblo estaba en una posición para seguir conquistando. Y desde el punto de vista humano era un tiempo perfecto para que Josué actuara. Pero me llama la atención lo que pasó. Porque los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros, es lo que dice Isaías 55:8. ¿Sabías que tú puedes planear ciertas cosas y dicen, sí, pero dice Dios, por ahí no te llevo, yo te llevo por este lugar? Porque muchas veces tú y yo queremos tomar decisiones cuando todo nos va bien. Y nos comprometemos hasta de más. Abrimos la boca hasta de más y ya no hallamos ni cómo salirnos. Y dice Dios, no, espérate. Yo te di la victoria, ya estás en la tierra y ya abrí el río Jordán, pero aquí tengo que hacer algo. Y Josué estaba recibiendo sus órdenes del Señor y no de los expertos militares. Josué pudiera haber hecho caso a todos los generales que tenía. ¿Cómo se oye el pueblo? Ya mandaron espía. No, estamos listos. Este es el tiempo perfecto para atacar. Y Dios le dice, no, Josué, espérate. Inclusive, la nación cruzó el río de Jordán en el día 10 del primer mes, dice la Biblia. En Josué capítulo 4:19. El evento que nos describe Josué ahora en el capítulo 5, por lo menos se llevó 10 días, toda la operación que llevaron de la circuncisión.
Y luego el pueblo marchó otros 7 días alrededor de Jericó. Así que Dios esperó más de 2 semanas antes de darle a su pueblo su primera victoria en la tierra. No era cuando está la inercia, cuando está el empuje, el ¡fua! ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¡Fua! Y Dios dice, no, deténganse. Hay algo más que tenemos que hacer. Porque cuando tú te guías por la inercia, cambias el poder sobrenatural de Dios por lo que tú estás haciendo. Y Dios detuvo en seco al pueblo. Y los detuvo no solo un día, 10 días que estuvieron ahí por la operación que se llevó a cabo, la circuncisión, y ahorita voy a hablar de eso. Y luego otros 7 días dándole vueltas a Jericó. Un promedio de 17 días. Era para que la gente, no, pues ya se me enfrió las ganas, ya no tengo ganas. ¿No le ha pasado que cuando ya no estaban, inclusive voy a hacer la pregunta, no levante la mano para que no se descubra, ¿cuántos de nosotros teníamos ganas de venir hoy? Yo no tenía ganas, yo ando bien cansado. Y no fueron los tacos, porque mamá me come uno tras otro. No sé, que no me podía comer 2 al mismo tiempo. El problema de muchos de nosotros, cuando empezamos a confiarnos y a cansarnos por todo el agitreo, Dios dice, no, yo quiero que te prepares. Para parte de eso es tu reposo, tu consagración y renovar mi pacto contigo. Me llama la atención porque hemos tratado en esta iglesia de darles palabra, enseñarles palabra y todavía decirles, a veces les rogamos, compren el devocional, por favor. A mí no me hacen un favor, inclusive el día que dejen de comprarlo yo dejo de pedirlos. Y ahorro dinero a la iglesia. El problema está de que, ¿por qué? Porque pues, lo que quiero es que tengas una herramienta donde vas a alimentar, porque todo, ayer y hoy están hablando del estrés. ¿Sabe lo que es estrés, verdad? Voltea a ver a su vecino, pregúntele, no diga por qué sea el estrés. ¿Sabes lo que es estrés? Lo más que no le conteste, sí, tú. No. Todos sabemos lo que es estrés. El problema, sabemos manejar el estrés. Una cosa es saber lo que es el estrés o las tensiones, otra cosa es saber cómo manejarlas y cómo tratarlas. Si el Dios que tuvo contigo en las buenas, ¿no crees tú que puede estar en las malas? No te sientas una persona derrotada, no te sientas una persona que estás en el lado que vas perdiendo. No, así te hace sentir y te lo dijo el diablo y le estás creyendo más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Por eso a veces Dios dice, te tengo que detener. El pueblo de Dios debe estar preparado antes de que pueda ser, se les confíe otra victoria. ¿Y sabe por qué Dios quiere que nos preparemos antes de confiarnos otra victoria para que no se nos suba? Porque cuando tú no te preparas, cuando tú no te consagras y hay victoria tras victoria, tú al rato vas a decir, soy yo. Yo soy el que lo estoy haciendo. De testimonio de cómo oré por ustedes, al ponerles manos azotaron. Y le empezamos a robar la gloria a Dios. Dice Dios, no, yo necesito que ustedes se vuelvan a reenfocar. La conquista victoriosa de la tierra iba a ser una victoria para Dios y de Dios, y no para Israel ni Josué. La conquista, escúcheme bien, victoriosa de la tierra donde acababan de entrar, iba a ser una victoria para Dios y de Dios, no para Josué ni para Israel. Ellos iban a ser los instrumentos que Dios iba a usar para que Dios se llevara toda la gloria, todo el honor, todo lo que Él estaba haciendo. Porque si ustedes se fijan de nuevo en el versículo 1, cuando se enteraron de que el Señor, no se enteraron de que Josué abrió el río, no se enteraron de que se armó un puente, no se enteraron de que el pueblo se puso inteligente, mira, vamos a poner unas piedras y caminar. No. Cuando el Señor puso en seco. Eso es lo que tú y yo tenemos que hablar, que tu vida, que tus triunfos, que tus victorias, que aún en los valles y descontentos que estés pasando, que tú digas, Señor, tú eres el que vas a abogar por mí porque yo soy tu hijo. Y es ahí donde tú tienes que saber pelear. Por eso a este capítulo le llamé preparándonos para la victoria.
qué es lo que Dios quiere hacer. Y voy a tocar 3 puntos. Hoy voy a tomar un punto. De este punto tengo 5, pero de estos 5 nomás voy a tomar uno el día de hoy, porque hay mucha lectura que les quiero dar. La próxima semana termino con los 5 puntos y luego el 16 de agosto, si estamos vivos y venimos a la iglesia, les voy a dar ya lo último del capítulo 5. Porque esto es una enseñanza increíble, por eso les digo, traiga su Biblia. Lo primero que quiero hablar, porque aquí dice, en el capítulo 5 del libro de Josué, tenemos 3 pasos de preparaciones necesarias antes de que Dios le diera a su pueblo la victoria sobre las naciones en la tierra de Canaán. En otras palabras, póngase a pensar esto, ya estás en la tierra, ya estás adentro, pero no está libre de enemigos. No está libre de gente que está en contra de Dios y todo. Así que si ya estás ahí, ¿cómo vas a pelear esta batalla? Imagínense que el pueblo le dijera a Dios, mira Señor, vuelve a abrir el río, déjanos pasar otra vez para salirnos. Dijo Dios, no, nada dale esta vez. Tú no quieres operar mis milagros, nada dale de regreso. Ya estás en la tierra, ya estás en el lugar donde Dios te tiene y Dios te va a dar. ¿Qué vas a hacer para ganar la victoria? Bueno, hay 3 pasos, pero el primero te lo voy a compartir el día de hoy. Es renovando el pacto del Señor. Una de las cosas que tenemos que entender es tomar un tiempo después de victorias, después de ver la mano de Dios operando sobre la vida de cada uno de nosotros como Israel lo vio. Entonces tenemos que efectuar una renovación. Y esa renovación que vamos a ver el día de hoy es la renovación de un pacto. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 1 al 9. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes de los amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos. Cuando se enteraron de que el Señor había sacado o secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué, nunca le dijo, a pelear se ha dicho, a conquistar. No, se tomó un tiempo para prepararlos y les dijo, preparar cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Esto está muy interesante y ahorita voy a hablar de esto. Esto habla de una consagración, de un señalamiento de pacto, de que tú eres mi propiedad y tú me perteneces a mí, no se te olvide. Tú tienes que dar un testimonio, porque por casi 40 años en el desierto no hubo esto. Ahorita voy a hablarles de esto un poquito más. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. O sea, todos los que habían hecho la circuncisión antes de salir por la rebeldía de no creerle a Dios, Dios los desapareció. Ahora tenemos a otro ejército, tenemos a otra generación que durante la estancia de 40 días 40 años, en el desierto no se hizo esta renovación porque Dios suspendió ese pacto. Porque Dios le había dicho, mira, yo voy a estar con ustedes, pero el pacto todavía no lo hagan. Mire lo que dice ahora el versículo 5. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto. Estamos hablando de toda una generación después de 40 años que nacieron en el desierto. Imagínense, tú por lo menos puedo decir, nací en el rancho de mi papá. Bueno, qué bueno. Ellos, pues todo el desierto, tiran todo el desierto para decir, ahí nací. Pero sí, ¿en dónde? ¿En qué parte del desierto? Donde está una penca. Donde escribí tu nombre. Ay, esa se me suena la canción, ¿verdad? Imagínense, toda una generación moderna, la generación milenial, es la que anda en el desierto. Ahí les va, les voy a hablar a ustedes, jóvenes. Porque es tiempo de prepararse para las guerras, porque va a ser el mismo diablo que se van a enfrentar, del cual yo y usted nos enfrentamos todos los días. Y si la generación milenial no está preparada, va a ser una generación muy cool, pero sin compromiso y una vergüenza para el pueblo de Dios. Entiendan esto. Aquí estamos hablando de una generación que necesitaba prepararse.
¿Por qué? Porque, amados, no habían pasado por un momento de consagración, de señalamiento, de decir, mi cuerpo le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, me identifico con Dios. Porque a veces lo que queremos hacer es excusar a la nueva generación. Es que entendamos, yo sé, entiendo, hasta yo me siento entre ellos bien cool. Pero ya cuando empiezo a moverme como ellos, ya me, ay, caray, no. ¿Dónde está aquí el parche calentito que necesito? Pero aún esa generación, si no está viviendo, preparándose para las guerras que Dios tiene para sus vidas, va a ser derrotada. Va a ser derrotada. Y lo estamos viendo hoy en día. Generaciones de nuevos predicadores que Dios ha usado grandemente, que ya no están pastoreando. ¿Por qué? Porque era una generación que vieron milagros, pero no dieron consagración. Déjame decirle. No se me enojen. No, y ya me voy a ir, esta es una iglesia para rucos. Para viejos. No, viejos los cerros y tú ya floreces. Así que, okay. Primera de Abel 2:5. Y mire lo que dice que todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Mire lo que dice el 6. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda, la leche y ¿qué? Y la miel. Una tierra de abundancia. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. A los hijos de esto, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó a Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Hoy y el otro miércoles voy a hablar de este procedimiento. Porque, amado, esto era un procedimiento que Dios demandaba y exigía desde que habló Dios con Abraham para hacerlo. Porque era un señalamiento que tú tienes que distinguirte como un hijo mío. De todos los otros dioses, de todos los otros países, la gente tienes que saber quién es tu Dios. Por la señal del pacto. Miren el 8. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron, porque era una operación, la circuncisión que se hacía. Así que ahora, mire, todo esto tiene algo increíble. ¿Recuerdan los enemigos, los reyes que tenían temor? ¿Usted cree que no escucharon que pasaron por una operación y que estaban en un estado de debilidad física y que pudieran haber dicho, es nuestro tiempo? No pueden pelear, están recién operados. ¿A quién se les ocurre hacer eso? Pues a Dios. Esa era la confianza de ellos en Dios, porque tuvieron que confiar que Dios iba a cuidar de ellos, que no iban a depender de sus fuerzas, que no iban a depender del poder o de la espada, iban a depender de la protección divina de nuestro Padre Celestial. Por eso es muy interesante lo que vamos a estar estudiando. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y voy a hablar de esto al final. En la otra semana voy a hablar un poquito de esto. Por esta razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Ahora, Gilgal fue puesta por lo que pasó con el pueblo de Israel. Después de que la nación de Israel cruzó con éxito el río Jordán, se detuvo en Gilgal mientras los hombres fueron sometidos a una operación dolorosa. Siempre que hay una circuncisión de recién nacido es mucho mejor que ya uno de adulto. Aquí eran adultos y eran cuchillos de piedra. ¿Y a su nombre? Gloria. Pero la pregunta está aquí. Les voy a dar 5 contestaciones, pero hoy voy a tocar una. ¿Por qué ordenó Dios este ritual del pueblo de Israel en este tiempo? O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios
en medio de ya en la tierra donde hay enemigos, donde hay peligro, donde hay una resistencia, hay temor, pero hay peligro. ¿Por qué se le ocurre a Dios en este tiempo hacer este acto? La primera respuesta, y esto va a ser parece que es lo único que va a escribir el día de hoy. Sí. Lo demás va a ser, escúcheme y vamos a leer junto a la Biblia. ¿Qué les parece? Primera razón era para restaurar la relación del pacto con ellos. En otras palabras, quiero que escuche bien lo que les voy a decir. Del versículo 2 al versículo 7, que ya se los leí, no voy a para redimir tiempo, no voy a volver a leer esta porción, ya solo los acabo de leer. Ahí dice que una generación, la que salió de Egipto, ellos sí habían salido con este señalamiento, este procedimiento. Pero esa fue la generación que padeció en el desierto porque, amados, dudaron de Dios, no le creyeron a Dios, negaron el poder de Dios. Y Dios suspende durante ese lapso de 40 años en el desierto la ceremonia de este pacto porque dice Dios, yo ahorita voy a renovar la generación. Y cuando, amados, llega la siguiente generación militar, de edad militar, es lo que dice la Biblia, y entran al pueblo o a la tierra prometida y tienen su primer milagro y experiencia y ya están adentro y están en Gilgal, Dios le dice, ahora deténganse, todavía falta conquistar muchas ciudades, pero ahorita lo que quiero es tratar con ustedes porque van a invadir naciones, más quiero que la gente de ellos sepan qué nación son ustedes, son mi pueblo. Y era establecer un pacto de relación con Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pacto y tenemos que entender este principio. Israel era una nación de pactos porque servía a un Dios de pacto, un privilegio que Dios no le dio a otra nación en la tierra, se la dio a Israel. De ahí, ahora tú y yo con este somos el Israel espiritual, por redimido, entramos en todo esto, tenemos acceso a ese Dios de pacto, pero todo empezó con Israel, con Abraham. Mire lo que dice aquí el versículo 4 y 5 de Romanos 9. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son. ¿Para quiénes son? Para el pueblo de pactos. Para el pueblo de pactos. De ellos son los patriarcas, de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ese fue el privilegio que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero veo una cosa más, que Dios le dio este pacto empezando desde la vida de Abraham, cuando Dios decide escogerse un pueblo, levantarse un pueblo para sí. Y le dice a Abraham cuando lo llamó que saliera de la tierra de Ur. Porque todas las naciones en ese entonces conocidas tenían a un Dios, pero el Dios verdadero no tenía una nación. Y dice, bueno, si yo no tengo nación y no hay nación que me busque a mí, me voy a levantar una. Pero yo voy a ser el Dios de pacto sobre ellos y voy a escoger a Abraham. Y mire lo que dice aquí ahora Génesis. Este fue el pacto que le dio a Abraham. El capítulo, ahí entra la bendición. Y esta bendición, amado, te alcanza a ti. Ahora, mire lo que dice. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. O sea, sal de donde tengas que salir, pero tú ya eres mío. Dice, y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, O sea, esa tierra que Dios lo iba a mostrar era la tierra que ahorita Josué estaba viendo ya, que ya estaba posesionando años después, miles de años. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y serás qué? ¿Y serás qué? No, qué precioso cuando alguien te dice, tu vida es una bendición para mí. Wow. Es mucho mejor recibir eso que te digan, ¿cómo me caes gordo? ¿Qué prefiere escuchar usted? ¿Que su vida es una bendición o caes pesado? ¿Caes gordo? No lo inviten. Si quieres ser un pueblo de bendición, tienes que juntarte a donde está la bendición de Dios.
con el pueblo de pactos. Y mira lo que dice: bendeciré a los que te bendigan. Por eso cuando tú dices Dios te bendiga, tú estás acarreando bendición para ti. Por eso cuando hubo de moda que bendiciones, bendiciones, no, mejor di Dios te bendiga, bendícelo. ¿Cómo vas a desparramar bendiciones a todos? A lo mejor Dios ni quiere bendecirlos porque, amados, están en rebeldía. Mejor tú sabes a quién vas a bendecir. Dice, yo voy a bendecir a todos los que te bendigan. Pero ahí no termina este versículo, porque dice, y al que te maldiga. En otras palabras, la versión del pastor le da botellita de Jerez. Lo que diga será. Usted conoce ese versículo. Así que yo siempre lo he dicho, que Dios te dé el doble de lo que deseas para mí. Así que si quiere bendición para mí, Dios le va a dar doble bendición. Si usted me manda a volar, Dios también le va a dar alas a usted. Porque voy a maldecir al que te maldiga, dice. Y mire lo que dice aquí. Y en ti, ¿en quién? En Abraham, en el Dios que está bendiciendo a esa generación. En ti serán benditas, ¿qué? A bendición nos llamó el Señor. Este es el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Este es el pacto. Ahora, este pacto fue sellado con un sacrificio. El capítulo 15 de Génesis lo dice. Dios dio la circuncisión como señal del pacto con Abraham y su descendencia. Mire el versículo 17 del capítulo de Génesis. Mire, Dios también dijo, o le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas, ¿qué? No más de vez en cuando, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y con todos, y que todos deberán cumplir. No más si quieres, si siento, cuando puedo. No, que todos deben cumplir. Dice, todos los varones entre ustedes deberán de ser que esa era la señal del pacto. O sea, quiere la bendición, acepta la señal. Quiere la bendición de Dios, acepta que eres un hijo de Dios y que vas a entrar a la circuncisión del corazón, como lo dice Hebreos. Tú tienes que entender este principio. Circuncidarás la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de tu estirpe de ustedes, o sea, que no sea de tu sangre, de tu descendencia, o sea, lo que tú, porque había esclavos, inclusive ahorita va a ver que aquí habrá a todos los varones, esclavos, no esclavos, a todos, vamos, todos los que viven en mi casa, vamos a vivir bajo bendición. Mira lo que dice aquí el 13, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar, ¿qué? En otras palabras, si tú no aceptas el Dios del pacto y no dejas que Dios opere, porque el pacto de ahora tenemos del corazón, y vamos a estar hablando de eso en otro estudio o en la semana. Entonces dice Dios, ¿tú no quieres aceptar mis condiciones de pacto? No hay bendición. ¿Conoce usted a algunos cristianos salados? Salados. Que usted dice, el mar salado que te queda corto, hijo mío. Y cuando usted quiere preservar carne, los lleva, ¿me la cuidas? ¿Por qué? Porque la sal sirve para cuidar. ¿Pero por qué? Porque han decidido no vivir bajo el pacto de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 23. Ese mismo día, o sea, Abraham no la pensó, no dijo, bueno, cuando llegue el día, cuando yo en mi corazón voy a... No. Dios le dio una palabra. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael. Ahora, voy a llamar la atención aquí, porque Isaac todavía no había nacido. El hijo de la promesa aún no había nacido.
a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, con la American Express o con la Datel, lo que tenga que, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. No como él quiso, sino como quien Dios lo mandó. Abraham tenía, me llamó la atención, Abraham tenía 99 años, oigan, después de viejo viruelas. A los 99 años está pasando por esto. Él hubiera podido, mira Dios, pues yo ya estoy más allá que para acá. No, él fue el primero. Nunca se es viejo para obedecer a Dios. Envejeces por lo que no lo haces, que es otra cosa. Pero aquí él tenía 99 años cuando fue circuncidado. Y mientras su hijo Ismael tenía 13. A 99, quítele 13 años. Los tuvo de, parece que fue de 80 y... A ver, ¿quién fueron? 86, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ese papá a la edad de 85 años? Hermano Aranda, ¿se anima? Octavio, Doc, Martín. Yo sé que Juan Carlos sí. $99 y pasó a su hijo a Ismael. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. A través de este acto, los judíos llegaban a ser personas señaladas. Es muy importante entender este principio. De este acto que Dios le dio a Abraham y que llevó a cabo, ellos llegaban a ser conocidos como personas señaladas porque le pertenecían al Dios vivo y verdadero. Estaban diciendo, decido identificarme con el Dios verdadero. Qué interesante. Esto significa que ellos estaban bajo la obligación de obedecer a Dios. Y la señal del pacto les recordaba de que sus cuerpos no les pertenecían al Señor, no le pertenecían a ellos, le pertenecían al Señor. Y no deberían de usarlos para propósitos de pecado. Porque ahora te estoy dando mi cuerpo y estoy pasando por este acto diciendo, decido servirte. Israel estaba rodeado por naciones que adoraban a los ídolos e incluían en la adoración de los ídolos actos que eran sensuales o degradantes. Y Dios dice, tú vas a entrar a una tierra donde está llena de enemigos, de religiones, de idolatría y de la manera de adorar. Y yo quiero poner un señalamiento de que ustedes me pertenecen a mí. Por eso, iglesia, tú te tienes que identificar. Si te da vergüenza identificarte como un hijo de Dios, el que pierde aquí eres tú, no Dios. El que pierde aquí eres tú, no Dios. La señal del pacto le recordaba a los judíos de que ellos eran un pueblo especial, un pueblo separado, una nación santa y que deberían de mantener la pureza en sus matrimonios, en su sociedad y en su adoración a Dios. Yo estoy por sacar el libro 10 principios que transforman. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Si le hubiéramos hecho caso a los primeros 10 mandamientos, no había necesidad de tantas leyes. ¿Por qué cree que tenemos el problema de las armas? El control de las armas, porque no obedecemos al mandamiento de no matarás. ¿Por qué cree que hay tanto delincuente? Porque todos roban, no robarás. ¿Por qué hay matrimonios quebrantados? ¿Por qué? Porque hay adulterio. ¿Quiere que le siga? Mejor. Lo voy a dejar para cuando salga el libro, para que lo compre. Los judíos no practicaban la circuncisión durante sus años en el desierto. 40 años antes, Israel se rehusó en creer en Dios y entrar a la tierra. Recuerdo cuando llegaron al punto y que mandaron los espías y que dijeron en Números capítulo 13 y 14, amado, que dijeron es muy grande, no podemos, y como rehusó, Dios dijo, ok, es lo que quieren, vamos para el desierto. Y por 40 años ellos pasaron, prefirieron ser un pueblo errante que un pueblo escogido. Porque fueron errantes. Dios disciplinó al pueblo al hacerles que anduvieran por el desierto hasta que la vieja generación muriera, con excepción de Caleb y Josué.
Durante ese tiempo Dios suspendió su pacto de relación con Israel y no requirió la señal del pacto en los hijos, o sea, en los varones. Por 40 años Dios dijo, no, esto no va a pasar hasta que la generación nueva nazca. Porque ellos, los que ya están en la circuncisión y que me están rechazando a mí, ellos van a morir no van a entrar a la tierra prometida. Después se arrepintieron, pero dijo, no. Querían, por 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, les voy a dar un año. Por cada día, un año. 40 años. Y esa fue la generación que había salido con circuncisión, pero Dios los castigó por no querer identificarte con Él. Ahora la nueva generación estaba en su herencia, pero era importante que ellos renovaran su pacto de relación con Dios. Y durante la jornada en el desierto, Israel era tentado a pecar. Ahora en el desierto hubo pecados, hubo defraude, hubo dioses, idolatría. ¿Cuántos más irían tentados en la tierra que ellos ahora estaban viviendo? Ellos estarían rodeados de gente pagana, gente que practicaba religiones inmorales y que serían tentados a ceder ante los enemigos, porque iban a estar rodeados eventualmente iban a hacer relaciones con gente que no tenía a Dios. Y Dios dice, ellos tienen que saber que tú me perteneces. Por eso Dios hizo un pacto de relación con ellos, para que el pueblo que los rodeara y los que quedaran en la tierra, porque si ustedes se fijan y estudiamos la historia, no todas las tribus salieron, de los que vivieron, no todos, algunos los ahorillaron, le dijeron, ahoríllase la orilla, o sea, les quitaron, pero no los sacaron. Entonces quedó cierta influencia. Y Dios dice, no importa, pero si tú estás distinguido, mire, ahí le va. Si usted sabe en qué cree, el diablo va a batallar más para engañarlo. Bien dice el refrán, el diablo sabe a quién se le aparece: a los débiles, a los confundidos, a los indecisos. Pero si el diablo sabe que tú eres un cristiano serio y que has pasado por la circuncisión espiritual que Dios ahora hace a través de su Espíritu Santo, dice el diablo, no, le dice a sus demonios, ni se metan con él porque les va a ir en feria. Porque tienen un representante, un abogado, tienen un capitán, tienen a un general que ni yo puedo con él. Por eso es muy importante entender. Ahora, la operación física en el cuerpo fue hecha para que simbolizara la operación espiritual en el corazón. Por eso Deuteronomio, lo voy a leer en dos versiones. La Biblia de las Américas dice, circuncidad pues vuestros corazones y no endurezcáis vuestra cerviz. Los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente. Así que cambien la actitud de tu corazón. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser, ¿qué? Ay, Dios mío. Hay mucha gente y cristianos tercos que no, es que sigo siendo el rey. Sí, está bien, pero pues, ¿por qué no haces de Jesús el rey? Para que te vaya mejor. Ninguna cantidad, ahí le va, ninguna cantidad de operación podría cambiar a la persona por dentro. Sino cuando esa persona se arrepiente y busca la ayuda de Dios, esa persona va a empezar a cambiar por el poder de Dios. Y Dios le va a enseñar a cómo amarlo a Él con todas sus fuerzas, su mente, su corazón, y cómo obedecerlo. Por eso la circuncisión de pacto espiritual que dice Hebreos, que la vamos a tocar la próxima semana, es importante porque hay cristianos que todavía no quieren hacer ese pacto de relación con Dios. Miren lo que dice Romanos. Esta es la última cita. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. Si ellos cumplen los requisitos, ¿por qué no se los considera? En otras palabras, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito, o sea que cumpliste todo por lo de la ley, dice Pablo, la circuncisión todo lo escrito y la circuncisión quebrantas la ley. En otras palabras, si tú cumples con la ley, pero por dentro estás hecho pedazos, no hay una identidad de Cristo en tu vida, vale más el gentil que sí está obedeciendo la palabra y que nunca fue circuncidado, que tú que obedece la palabra pero no hay cambios en tu vida. Habla de una religiosidad.
Dice, lo exterior, versículo 28, no hace a nadie judío, ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es que cuando dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Lo que Pablo está diciendo, al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. A través de los años, los judíos llegaron a confiar en la señal externa del pacto y no en el Dios del pacto, quien deseaba que ellos fueran santos. En otras palabras, dependieron más de esta operación, de este acto, que del mismo Dios que dio la orden. Por eso se convirtieron en religiosos. La intención de Dios era separar un pueblo, pero ellos empezaron a añadirle a esto algunas maneras del hombre de pensar de cómo debería de vivir. Ellos pensaron que porque eran el pueblo del pacto de Dios, podían hacer y vivir como bien les parecía. Ya pasé por la circuncisión, no importa, yo puedo vivir. Y dice Dios, no, tú no puedes vivir como quieras. Tú tienes que seguir mis ordenanzas. Tú tienes que amarme con todas tus fuerzas. Así que hoy en día vive la gente. Se sienten seguros de que son salvos y que un día se van a ir al cielo porque se bautizaron. O confirmaron o simplemente toman la primera comunión. Y no importa qué tan bueno seas con estos actos religiosos, nunca puedes llegar a ser un sustituto en lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Estaba viendo un comentario de que si te puedes ir al infierno si fallan los domingos. No, porque ni el domingo ni la iglesia te salvó. El que te lleva al cielo es Cristo Jesús. Ahora, quiero que entienda eso, pero eso no es una excusa para no hacerle caso a Él. Porque si en verdad tú dices, yo me voy a ir al cielo, ¿por qué quieres vivir en una eternidad en el cielo con Cristo y no quieres venir a buscarlo a su casa por una hora o dos? ¿Por qué no quieres desarrollar una relación de pacto con Él, de bendición con Él? Y por eso es importante este sermón, porque las guerras que perdemos son por las decisiones que tomamos todos los días. Cuando Dios dice, yo voy a hacer milagros en tu vida, pero quiero consagración, quiero que tú te distingas como mi pueblo, yo quiero hacer un pacto en tu corazón. Por eso les dije al principio, Dios es un Dios de pactos. Él no tiene problema porque lo que Él promete lo cumple. El problema es que nosotros no cumplimos lo que Él quiere que hagamos. Andamos siempre con el apuro. Cuando andamos en ese apuro es cuando andamos con el Jesús en la boca, ¿no es cierto? Señor, sácame de apuro. Y lo vemos como un criado más que como una relación que podríamos tener con Él. Así que vamos a estar aprendiendo. O sea, aguánteme vara. Vamos a aprender un poquito más el otro miércoles. Voy a darle los próximos 4, porque yo quiero que usted entienda que cada uno de ustedes tiene un pacto de promesa de ser bendición y caminar en bendición cuando andamos en una relación con ese Dios de bendición. Y esa es una promesa de parte de Él. ¿Aprendió algo el día de hoy? ¿No los cansé? Hoy pensaba darles todos esos 5 puntos, pero dije no. Yo a las 9 los iba a soltar. Y amados, a las 9 cierran los tacos y yo no quiero que cierren. Póngase de pie. Grupo Alabanza, véngase. Iglesia, prepárate para tus victorias. Y cuando te digo que prepares tu vida para las victorias, quiere decir que va a haber guerras. Porque la victoria es un resultado de las guerras que ganas. Así que si tú quieres disfrutar de la victoria, tienes que saber cómo vas a pelear lo que Dios quiere que tú pelees todos los días. Cada uno tiene guerras diferentes, pero gánalas. Y gánalas un día a la vez. Inclusive te voy a dar un secreto. Tuve un amigo en Phoenix que ya en el COVID se fue, estaba ya grande y le dio el COVID. Pero un pastor, cuando yo estaba pasando por valles y dificultades, él me dijo, a ver, vive un día a la vez. Nomás asegúrate que pases este día. Olvídate de mañana. Olvídate del otro domingo. No, hoy.
Vive hoy, gana esta guerra hoy, mañana toma, mira, te va a llegar. Y dije, pues sí es cierto, ¿qué ando haciendo preocupándome para otro domingo? Hermano, que quiero salir el día de hoy. Y cuando salía cada día, decía el Señor, uno más para tu gloria, uno más para tu gloria. Porque las guerras se ganan con estrategia y con preparación. Y puedes disfrutar mejor tu victoria. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por la enseñanza de ella. Porque ya estamos en esa tierra prometida. Estamos, Señor, dentro de ella para conquistar lo que tú quieres bendecirnos y darnos como herencia. Pero también nos pides, Señor, que hagamos un pacto de relación. Y tú, Señor, nos mandas a que hagamos ese tipo de renovación de pacto. ¿Por qué? Porque quieres restaurar la relación que se ha perdido a través del descuido, negligencia que hemos tenido a través de los años. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra y aplicarla a nuestra vida y salir este día. Para la gloria y la honra de tu nombre, te lo pido. Amén. Denles aplauso a Jesús.